Las calabazas son un símbolo característico de las festividades durante la época de Halloween. Son un símbolo de buena cosecha y comúnmente consumidas en Norteamérica, especialmente para el Día de Acción de Gracias. Pero, ¿alguien me puede explicar quién tuvo la idea de poner un vegetal en un pie? Hola, personas de la web. El día de hoy les presento un postre súper típico de la comida norteamericana, el pie de calabaza. Compuesto principalmente de puré de calabaza, un chingo de azúcar, huevos y especias. No les estaré incluyendo la receta de la base porque simplemente la vida no me rinde para más. A finales del siglo XVI, los peregrinos provenientes de Inglaterra desembarcaron en el Nuevo Mundo escapando de las opresiones que vivían en Europa. El clima era más gacho e inhóspito de lo que se esperaban cuando llegaron. Pero gracias a la tribu indiana de los Wampanoags, quienes les estuvieron brindando ayuda durante los principios de su asentamiento, estos lograron sobrevivir y vivir ahí por muchos años. Los peregrinos, agradecidos por los actos de bondad de los Wampanoags, decidieron realizar una gran celebración invitándolos a un banquete, el cual luego vendría a ser conocido como el primer Día de Acción de Gracias. Pero si crees que en este primer banquete había un pie de calabaza, recapacita las opciones. En 1621, ni los peregrinos y ni los Wampanoags disponían de mantequilla o harina para hornear la base del pie. Seguro que sí comieron calabaza, pero no en un pie. El hecho de que haya pies de calabaza y que el Día de Acción de Gracias exista es gracias a Sarah Josepha Hale. Sarah fue una escritora y activista nacida en New Hampshire y fue la primera en mencionar que este postre era esencial para la ideal cena de Thanksgiving en 1827. Esta se dio la tarea de escribir a varias editoriales y hasta 5 presidentes demandando que la festividad fuera oficial. Eventualmente fue Abraham Lincoln el que escuchó sus plegarias, volviéndolo una celebración nacional en 1863. Pues hasta ese entonces solo el Día de la Independencia y el cumpleaños de George Washington se celebraban en el nuevo continente. Después de la guerra civil, que había dejado muchísimas heridas abiertas en el pueblo estadounidense, Sarah insistía en que esta celebración, ya conocida en el norte del país pero desconocida al sur, unificaría a la gente y ayudaría a aliviar el estrés causado por la guerra. Pero todos sabemos que la cocina del nuevo continente lleva su legado europeo muy cerca al corazón. En uno de los países más famosos de Europa por sus artes culinarias, Francia, el famoso chef François-Pierre de la Varenne publicó un libro de recetas llamado El verdadero libro de la cocina francesa, en donde aparece la combinación de este nuevo vegetal traído desde América a las delicadezas de la cocina y repostería francesa. En Inglaterra, el pie de Pumpión empezaba a cobrar popularidad junto con la enorme cantidad de especias que eran traídas de las Indias Orientales, como la canela, nuez moscada y clavos de olor. Y la primera aparición de la receta en un libro de cocina estadounidense no fue hasta casi 100 años después, en 1796, cuando Amelia Simmons publicó el primer recetario con comidas nativas de América. Igualmente, el título indisputable de este platillo fue reafirmado en 2010, cuando en New Bremen, Ohio, en el Festival de Calabazas, se preparó el pie de calabaza más grande de la historia hasta ahora, midiendo unos 6 metros de diámetro y pesando unos 1.677 kilogramos. Y con la modernidad y el capitalismo, el pie se fue sensacionalizando. A la fecha se pueden encontrar en épocas otoñales productos como dulces, velas, helados, panqueques, saborizantes y hasta café con la esencia del pie de calabaza. En lo personal creo que pasa un poco lo mismo como lo que pasó con el pie de Rivaldo. Cualquier cosa con suficiente azúcar puede ser convertido en un postre, incluidos los vegetales como la calabaza. Y bueno, hasta aquí el video y la historia de hoy sobre el pie de calabaza. Espero que si nunca lo hayan probado, que se animen a seguir la receta que les voy a estar dejando aquí en la descripción. No olvides compartirlo y darle like si te gustó y te pareció interesante, pues. Nos estamos viendo en la próxima aventura culinaria. ¡Hasta la próxima!